El proyecto de ley orgánica de regulación y control del poder de mercado, enviada por el presidente de la República con la calificación de urgencia económica, debe ser tramitado en 30 días por la Asamblea. Está con nosotros el asambleísta Paco Velasco, presidente de la Comisión Legislativa de Régimen Económico, que para fines de semana anuncia tendrá listo su informe para primer debate. Asambleísta, muy buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, don Alfredo, un placer para mí. Igualmente. A ver, un proyecto de urgencia económica debe referirse a una situación emergente que no puede esperar. Y el gobierno se ha tomado 3 años y ha hecho muy bien en tomarse ese tiempo para preparar un proyecto de ley tan importante. Entonces, ¿cómo es que la comisión que usted preside en una semana ya tendría listo el informe para primer debate? Este país ha estado debatiendo sobre esa ley desde el año 98. Hay 6 intentos fallidos de tratar de tener una ley de competencia, una ley que controle el poder de mercado. Pero los poderes económicos en este país, superpoderes, han impedido, han hecho abortar todos esos intentos. Hubo en el año 2000 ya un proyecto listo, tratado en el Congreso de ese entonces, en el escritorio del vicepresidente en ese entonces, Pedro Pinto, y lo vetaron totalmente. Es decir, este país ha venido debatiendo, ha venido descubriendo la necesidad de una ley de competencia y son ya desde el 98, 13 años, 11 años, es como un tiempo excesivo, don Alfredo. Eso es cierto, usted tiene toda la razón, pero es evidente que este proyecto no es igual que el anterior, no quiere decir que sea mejor o peor, pero lo que yo le pregunto es acerca del tiempo que se necesita para analizarlo. Porque el presidente, por ejemplo, declara la urgencia económica, pero nosotros sabemos, y usted lo señala muy bien, que hay muchos problemas de abusos contra los usuarios, incluso, pero ya hay legislación en el país para, en estos momentos, proteger a los usuarios. Por ejemplo, tenemos el monopolio de la electricidad, tuvimos un gran apagón y no pasó nada. Según la Constitución, los responsables tenían que ser sancionados. Así se reportan abusos con operadores de telecomunicaciones, de seguros, etcétera. Entonces, eso que sería urgente no es que va a ser atendido de inmediato, porque eso puede ser atendido. Entonces, yo le pregunto es respecto al debate sobre la ley. O sea, ¿realmente un tiempo como este usted cree que es suficiente para debatir una ley tan importante? Los insumos, es decir, los análisis previos, las reflexiones, los datos del censo económico que tuvo lugar el año anterior han provisto de los elementos que permitan a los legisladores discutir los últimos detalles. Pero el propio asambleísta de oposición, Rafael Dávila, él ha presentado desde el año 2000 proyectos. El Estado tiene que regular de manera urgente un tema en el cual, como usted bien lo ha dicho, hay un abuso y que los perjudicados muchas veces son los consumidores, pero los propios productores. O sea, un pequeño productor que quiere ingresar al mercado, que quiere entrar a competir y a disputar con un oligopolio, no lo puede hacer porque está sometido a unas prácticas tramposas. Se ponen de acuerdo 2 empresas y le dicen al proveedor de la materia prima para esas empresas: ve, si es que entra un tercero, no le vendas. Se ponen de acuerdo y si es que le vendes, no te compramos. Este tipo de prácticas es fundamental y urgente que el país, para precisamente estimular la producción, se lance a corregir, a regular, de acuerdo, a sancionar. Y eso es necesario y la ley sí lo precisa, que no es que el monopolio es porque una empresa tiene una posición dominante en el mercado, es las prácticas colusorias para lograr esas posiciones. Y en la exposición de motivos, el presidente de la República certeramente señala que corresponde al Estado impulsar un comercio justo, asegurando el fomento de la competencia en igualdad de condiciones y oportunidades. Sin embargo, desde el artículo 26 hasta el artículo 30, propone el presidente una serie de ayudas estatales y medidas de gobierno que permiten crear privilegios a favor de ciertas empresas. Entonces, aquí viene la pregunta: ¿cómo puede autorizarse estos privilegios a base de conceptos generales como el interés público? ¿No se prestaría esto a la discrecionalidad y a los abusos que siempre ha habido en todos los gobiernos? No me refiero al gobierno de Correa, esto es una ley que va a regir para el futuro. Efectivamente, es posible, y nosotros ayer, anteayer, la semana anterior, ya tuvimos, digamos, el debate, la deliberación con empresarios.
es posible que haya errores de redacción en el sentido de no hacer entender bien lo siguiente. Solo de manera excepcional y temporal, así utiliza esos dos adverbios la ley, de manera excepcional y temporal, se podrá, digamos, poner restricciones al régimen de competencia para que, digamos, servicios públicos o actividades de interés público o cierto, se llama acción afirmativa a favor de la economía popular y solidaria, pero de manera excepcional y temporal. Inmediatamente, la superintendencia que creamos para esta ley monitorea de manera exhaustiva, está monitoreando. Si es que hubiera cualquier abuso, y eso dice el artículo 49, le pido a don Alfredo que también tome en cuenta ese artículo, el 49, dice el 49, si por cualquier razón esa superintendencia descubriera que esa excepcionalidad temporal de cualquier manera está siendo desviada, mal utilizada, no cumple con los motivos que la originaron, esa superintendencia inmediatamente hasta tiene el poder de sancionarle al Ejecutivo por haber creado indiscriminadamente, injustificadamente, mejor dicho, este régimen de excepción. De manera que tal vez el 29 hay que redactarlo mejor. Yo acepto, digamos, que pudiéramos mejorar la redacción de tal manera que de manera más clara y precisa diga que esa superintendencia puede parar ese régimen de excepción si es que no cumple con sea de los perjudicados también, porque se establece en muchas disposiciones que es por iniciativa propia siempre de la superintendencia, ¿no? Efectivamente, desde luego que sí. Para eso tienen los perjudicados, los regulados, los canales indispensables para que puedan expresar sus quejas y sus reclamos si es que esa excepcionalidad no ha cumplido con su objetivo. Ahora, hay otro tema. Según el artículo 136 de la Constitución, los proyectos deben referirse a una sola materia. Sin embargo, en reformas derogatorias y disposiciones transitorias, se reforma la ley de instituciones financieras y se da plazo para la venta de participaciones en negocios ajenos a los financieros y comunicacionales a los principales accionistas de empresas financieras y de comunicación. Pero eso es otra materia legal. ¿Se van a mantener o se van a suprimir esas disposiciones? A ver, don Alfredo, el poder del mercado, el mercado financiero o el mercado audiovisual es la misma materia. De lo que se trata es de corregir los abusos de esta posición dominante de mercado, de corregir los abusos del poder del mercado en definitiva. Entonces, con esa disposición transitoria, lo que estamos diciendo, un grupo financiero tiene que hacer negocios referidos a la intermediación financiera, como dice la Constitución, pero ¿será intermediación financiera las fiduciarias, las casas de valores, la administración de fondos, los seguros? ¿Será eso parte del mismo negocio de la intermediación financiera? Entonces, no es posible que esté ocurriendo ahí un abuso del poder de mercado. Como yo tengo un banco, yo puedo tener una fiduciaria, puedo tener una casa de valores. ¿Será justo que esto, que normalmente en cualquier país es competencia, porque disputan pues por los fondos las casas de valores, o sea, la parte bursátil disputa con los bancos, y aquí resulta que están en las mismas manos? ¿No será eso también un abuso de mercado? Por eso usted tiene que analizar, pero en cuanto a las empresas de comunicación, ahí sí no cabe, pues. O sea, si un dueño de una radio tiene una cría de pollos, o sea, ¿ahí qué tiene que ver? Ahí no hay monopolio, eso se refiere a otra cosa, porque también se refiere a la comunicación. ¿Ah? Pero desde luego, y usted sabe que no es al propietario de una radiecito o que tenga un plantelito avícola de pollos, no es contra. Es un tema, en primer lugar, para los medios nacionales. Pero no se trata de monopolio en ese caso, digamos, se refiere a otra cuestión que tiene que ver con la comunicación propiamente dicha. Pero la pregunta número 3, recordémoslo, lo que nos obliga a los ecuatorianos y ecuatorianas, en este caso a la Asamblea, lo que le obliga es a determinar cuál es ese porcentaje que no signifique una posición dominante. Por eso hemos puesto el 6%. No, pero no dice posición dominante del mercado, se refiere a la posición dominante dentro de la compañía, o sea, no se refiere al mercado. Por eso es que no tendría cabida en la ley. La ley se refiere al control del poder del mercado, que es otra cosa.
El control del poder de mercado es precisamente controlar que nadie tenga en un grupo, digamos, financiero más del 6%. De eso se trata, de permitir que nadie utilice al medio de comunicación para que digamos, a los otros competidores, si no tienen medio de comunicación, los otros competidores financieros, desde luego que no utilicen ese canal. Eso sí es, digamos, provocar que nadie utilice disposiciones generales. Incluso la Declaración de Principios de Derecho sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana dice que todas estas disposiciones sobre medios de comunicación deben estar en una ley general, pero aquí es una disposición transitoria referida a una ley especial para ellos. Entonces, ese es el problema. Yo sí pienso que eso debería analizarse más detenidamente, tal vez. Bueno, asambleísta, Pamela le tiene otras preguntas para usted. Gracias, Alfredo. Asambleísta, muy buenos días. Otras disposiciones que preocupan por su discrecionalidad son las que están en los artículos 45, 46 y 48 sobre las facultades de investigación de la Superintendencia de Control de Mercado, que incluyen allanamientos y acceso a datos personales, entre otras providencias. ¿Se van a mantener estas disposiciones que vulneran las garantías constitucionales? Pero esto es un proceso absolutamente progresivo. A ver, en primer lugar, lo que le dice la superintendencia, si es que encuentra una práctica desleal de mercado, le dice, oiga, señor empresario, cese, por favor, le mando una carta, y nosotros vamos a ver que sea una carta bonita, cese, tenga la amabilidad de cesar en esa práctica. Si no cesa el empresario, viene un segundo momento, que es un momento de investigación, en el cual el empresario también puede firmar un compromiso de cese. Me comprometo y firmo. Si es que reincide, si es que esa práctica desleal de abuso, de una práctica pirata, continúa, recién ahí comienzan estas sanciones durísimas de las que usted se refiere, pero después de un largo proceso, un debido proceso en el cual tiene el derecho a defenderse el empresario, tiene el derecho a decir, oiga, yo no cumplí, o yo no hice esta infracción, en fin, etcétera. Pero lo que aquí lo que aparece es como si de Guan, como dice nuestro pueblo, de Guan, ya viene la superintendencia y le castiga. No es así. Viene un proceso lento. Primero le llama la atención, manda una carta. Si el empresario ve que ha estado a lo mejor involuntariamente, le corta ahí. Es decir, que estas disposiciones son definitivas. Que No, vendrán luego de la reincidencia, como usted lo anuncia. Pero desde luego, como ocurre en cualquier lugar de la tierra, si le está llamando la atención y no hace caso, y sigue y reincide, digamos, si uno se pasa el semáforo en rojo una vez en la vida, ya, pero si es que es un reincidente y choca, maneja borracho, o sea, tiene que tener algún castigo progresivo también. Pues. Ahora, la Constitución de Montecristi es garantista y el logro más importante según la Revolución Ciudadana y sus voceros, pero resulta que en el artículo 76, literal F, se considera infracción grave que se concedan recursos judiciales que impidan el cumplimiento de las sanciones a la superintendencia. ¿Se va a permitir esta vulneración al cumplimiento o a la Constitución que elimina la acción de protección? La acción de protección. Vea, también ahí yo le puedo aceptar que hay que redactar mejor, pero ojo, la acción de protección está garantizada. Nosotros vamos a precautelar porque este derecho queda absolutamente garantizado. Lo que le quiero recordar es que ese es un proceso administrativo, que no es un proceso ni penal. Pero ojo, ecuatorianos y ecuatorianas, en otros países como en Brasil, las infracciones que tienen que ver con prácticas desleales en torno de la competencia se castiga penalmente. Este gobierno, nosotros hemos preferido solo el campo administrativo, que haya multas, el resarcimiento de daños, haya multas pecuniarias. No hemos ido al campo penal. Aún así, seguimos garantizando la acción de protección. Es posible que la redacción esté mala, pero yo coincido totalmente con usted en que vamos a garantizar la acción de protección porque es una garantía constitucional. Nosotros no hicimos la Constitución. Gracias, asambleísta, por acompañarnos en Contacto Directo.